Listo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Seguimos con las actividades de nuestro seminario sobre integración de lo ambiental en las políticas sectoriales y nuestra primera conferencia del día de hoy va a ser de lo más interesante. Contamos con la participación hoy de Enrique San Martín González. Él es doctor en Ciencias Económicas, profesor titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y nos vas a hablar, Enrique, si no recuerdo mal, sobre crisis económicas y políticas ambientales. Sí, Correcto, ¿verdad? Tania. Crisis económicas y políticas medioambientales. Pues antes de Buenas nada, tardes. muchísimas gracias por aceptar y bueno, pues A adelante. vosotros. Muy bien, pues voy a compartir el escritorio con una... no puedo, Tania, Ahora compartirla. mismo te lo habilito. Listo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Tania, que nos conocimos hace relativamente poco, y a la Universidad Veracruzana por alojar este evento online. Y bueno, pues espero que os guste. Son unas primeras ideas, unas reflexiones iniciales, puesto que todo ahora mismo está muy nuevo en estos momentos, ¿no? Todavía no ha dado tiempo a analizar todo, sobre todo porque estamos todavía en la situación inicial de tratar de superar la crisis. Voy a compartir el escritorio, no sé si se puede ver. Sí, se ve perfectamente, Enrique. Se ve muy ¿Se ve bien. bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues voy a realizar una pequeña introducción. Bueno, primero yo soy profesor de Economía Aplicada y concretamente dentro de Economía Aplicada, que en España es un departamento muy amplio, soy profesor de Política Económica, ¿no? Entonces estos temas nos tocan muy de cerca. Adicionalmente, siempre he tenido una querencia por los temas medioambientales y en los últimos tiempos pues estoy tratando temas de agua, de energía y también política ambiental en general, ¿no? Entonces es un tema donde realmente hay mucho que estudiar porque, al menos en política medioambiental, es relativamente reciente, ¿no?, el interés que ha despertado entre los académicos, ¿no? Entonces primero veremos unas pequeñas ideas sobre crecimiento económico y medio ambiente. Luego entraremos un poco a las crisis económicas. Una hipótesis o una teoría que a mí me gusta especialmente, que es la curva de Kuznets ambiental. Y luego ya pues un par de pinceladas muy breves sobre temas que pueden servir de debate. Bueno, en cuanto a crecimiento económico y medio ambiente, los enfoques tradicionales de estudio que se han llevado en economía han sido siempre analizar, siempre desde los años 70, ha sido analizar el impacto negativo que el crecimiento económico ha tenido en el medio ambiente y en los ecosistemas en el planeta, ¿no? Si tuviésemos que poner una fecha para iniciar el estudio de esta problemática, seguramente sería la publicación de los Limits to Growth, ¿no?, en 1972, ¿no? Como sabéis, aquí lo que se analizaba era que si seguía el crecimiento exponencial de las variables relacionadas con los ecosistemas o con la sociedad y con la economía, es posible que se llegase a un agotamiento de los recursos con consecuencias ambientales para el planeta. De forma paralela o un poco después, pero de forma regular a lo largo del tiempo, puesto que se analizaba cada vez que sucedía algún tipo de desastre de este tipo, se han analizado de forma más o menos sistemática los impactos económicos de los desastres naturales, tanto a escala regional como a escala nacional. Huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, siempre se han analizado. Ahora bien, sí que es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, quizá en las últimas 2-3 décadas, posiblemente en el siglo XXI, ha habido un incremento importante de trabajo sobre esta problemática, puesto que se ha atribuido al cambio climático que se está produciendo un incremento radical de sucesos extremos, ¿no?, sobre todo los relacionados con huracanes, sequías, inundaciones. Los terremotos no podemos meterlos en esa categoría, pero también se han analizado de forma muy importante, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Fukushima, terremoto, maremoto, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha sido una cosa que lleva 20 o 30 años en estudio y que va a seguir porque, como ya hemos dicho, parece ser que se está incrementando la frecuencia de este tipo de desastres.
Desde que se aprobó el protocolo de Kioto y se empezó a tomar a finales de los 90, en el 97, y se empezó a tomar en el 98, y se empezó a tomar conciencia de la problemática del cambio climático, pues surgió un nuevo tipo de estudio, un nuevo tipo de enfoque para estudiar esta problemática ya específica de forma específica relacionada con el cambio climático, ¿no? Pero aquí lo que se analizaba ya no era el impacto en una región o en un país, sino se retomaba un poco la concepción de los limits to growth en cuanto que se hacía un análisis global, ¿no? Para todo el planeta, pero un análisis económico, es decir, cuál sería el impacto de no tomar medidas contra el cambio climático para la economía global. Y se estimaba, en el Stern Review, se estimó que podía ser entre un 5 y un 20% del PIB global. Estos costes ambientales podrían evitarse haciendo una inversión que podría equivaler entre un 1 y un 2% del PIB global anual. Y llegamos al estudio de las crisis económicas y el medio ambiente. El estudio de las crisis económicas y el medio ambiente es mucho más reciente. La crisis del petróleo no generó un estudio sobre políticas ambientales, sobre cómo afectaba la política medioambiental, porque en estos momentos la política medioambiental estaba en un estadio muy temprano de su desarrollo, ¿no? Sin embargo, ya en la siguiente crisis, no global, ¿no? Pero regional, de ámbito bastante importante, pues ya se empezó a ver qué ocurría cuando había una crisis económica y cómo esa crisis económica afectaba las cuestiones ambientales, ¿no? Y me estoy refiriendo a la crisis financiera asiática que sucedió en 1997. Ya hay artículos publicados donde se analizaba si, desde el punto de vista ambiental, la crisis era buena o era mala. En la siguiente crisis ya se pasó a analizar no el impacto sobre el medio ambiente, sino el impacto sobre la política medioambiental, concretamente, ¿no? Y sobre todo en Europa, ¿no? Puesto que una de las banderas de la Unión Europea es la política medioambiental, la crisis económica pues, tuvo efectos sobre esta política y ha sido objeto de análisis, ¿no? Y justo en enero de 2020, el Banco de Pagos Internacionales, Bank of International Settlements, pues publicó un informe interesante donde se decía que la próxima gran crisis financiera, la siguiente en función o tras la de 2008, sería una crisis económica global generada por el cambio climático, ¿no? Y el nombre que le pusieron a esta crisis fue el cisne verde, ¿no? Haciendo una similitud con los eventos denominados cisnes negros, que son unos eventos inesperados, que no se pueden predecir, con un impacto extremo y con una explicación a posteriori, ¿no? Entonces hacían la analogía entre el cisne negro y el cisne verde, ¿no? Provocado por una cuestión medioambiental, la del cambio climático, para decir que quizás la próxima crisis económica pues, sería provocada por las cuestiones medioambientales globales, ¿no? Sin embargo, esto es enero y pronto el cisne verde, pues la crisis provocada por el cisne verde, pues se convirtió en la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que cuando se publicó este informe ya existía este problema en China, pero no había salido de China y había una serie de casos sueltos, sobre todo casos aislados, sobre todo en Europa. Posiblemente ya habría en algunos otros países del mundo, pero no se era consciente de ello, ¿no? Preguntado el autor de la Talib, el autor del concepto de cisne negro, sobre si la epidemia del coronavirus era un cisne negro, pues Talib dijo que no era un cisne negro, ¿no? Que no cumplía los 3 requisitos y que por tanto no era un cisne negro, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a analizar la crisis económica de 2008, esa posible crisis económica provocada por el cambio climático y la crisis económica del COVID, realmente los resultados son totalmente iguales, ¿no? Por ejemplo, la crisis económica de 2008 fue una crisis inesperada y atípica. Pues sí, fue inesperada y atípica, pero ¿se podía haber previsto? Posiblemente sí, había
un montón de señales, un montón de signos de que el capitalismo, el neoliberalismo desbocado estaba llegando a sus límites y podía provocar burbujas financieras, inmobiliarias, etcétera, como luego al final acabó pasando. En este sentido, ¿era un evento inesperado o atípico? Pues posiblemente no, pero realmente desde el punto de vista de la gestión, es decir, o de los políticos o de los que gestionan las finanzas a nivel nacional y a nivel internacional, pues sí que fue bastante inesperada, porque si no hubiese sido inesperada deberían haber tomado las medidas necesarias para evitarla, ¿no? En el caso de que hubiese esta posible crisis económica motivada por el cambio climático a la que se refería este informe, el Green Swan, ¿sería inesperado atípico? Bueno, llevamos desde 1990, 1997 por lo menos, y todo el siglo XXI hablando del cambio climático. ¿Sería un evento inesperado el que el cambio climático provocase una crisis económica de alcance global? Pues posiblemente no podamos decir tampoco que es inesperado y atípico cuando los científicos llevan avisando de estos problemas y llevan avisando no solo de la posibilidad de que haya procesos irreversibles o efectos irreversibles si cambia el cambio climático, pues tampoco podríamos decir que es un elemento muy inesperado y atípico. Y en cuanto a la crisis económica que ha generado el COVID o la crisis sanitaria que ha generado el COVID, pues claro, inesperado, pues por lo visto para los epidemiólogos no es inesperado. Ya ha habido otras crisis provocadas por coronavirus, pero el hecho es que para la inmensa mayoría de la población sí que ha sido un suceso totalmente inesperado, por no hablar ya de para los políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, posiblemente en la definición canónica de qué es un cisne negro, posiblemente ninguna de las crisis, ninguna de estas tres crisis, dos reales y una teórica, serían cisnes ni negros ni verdes. Lo que sí que comparten las tres es que el impacto ha sido extremo, ha sido muy elevado, sería muy elevado, y que a priori siempre es más fácil de explicar, ¿no? Este tipo de eventos no dan enseguida, una vez que se han producido, surgen muchos científicos o opinadores simplemente pues, que dicen que ellos ya lo habían dicho, que habían visto los signos, etc. Eso es una constante. Ahora bien, sí que es cierto que aquí sí que posiblemente había científicos que han avisado, por ejemplo, en el caso del cambio climático hay científicos de sobra que han avisado. En caso de la crisis económica de 2008 estaban empezando a ver advertencias muy serias sobre la problemática que se estaba generando. Y en la crisis económica, pues por lo visto entre los epidemiólogos sí que había esa sensación, ¿no? ¿Es irrelevante si es un cisne negro o deja de serlo este tipo de eventos? Pues no es irrelevante. No es irrelevante. Porque si son cisnes negros, pues no se puede evitar, ¿no? No se puede evitar y es muy difícil estar preparado para algo que ni siquiera se te ha ocurrido. Pero ahora bien, si no son cisnes negros, sí que puedes estar preparado. A mí me ha llamado mucho la atención en esta pandemia del COVID, porque ha habido una carestía total de material sanitario de protección, guantes, mascarillas y trajes de protección, pues resulta que Finlandia tenía una reserva estratégica de material sanitario, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué tenía Finlandia esta reserva estratégica? Pues desde la Segunda Guerra Mundial, debido a la invasión de la Unión Soviética, tenía esta reserva. Es decir, el cuento de la cigarra y la hormiga, Finlandia fue y ha seguido siendo todos estos años previsora y estaba mejor preparada que otros países para resistir esta crisis. Suecia, también después de la Segunda Guerra Mundial, también instauró una reserva estratégica de este tipo. Pero ¿qué ocurrió? Cuando cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética, la liquidó. Pensó que ya no tenía utilidad y la desmanteló, ¿no? Entonces,
ante una misma situación, dos países vecinos que comparten seguramente muchas cuestiones culturales comunes, toman decisiones radicalmente opuestas. Y eso ha hecho que Finlandia esté mejor preparada que Suecia, aunque, por ejemplo, Suecia tampoco ha sido de los países que peor parados han salido con la crisis. En todo caso, ¿qué nos enseña esto? Si los eventos no son cisnes negros, la obligación de nuestros políticos y la obligación de nuestros países es tener planes de contingencia para luchar contra todas estas cosas. No podemos limitarnos a planificar en base a escenarios business as usual sin tener escenarios, digamos, catastróficos que nos permitan salir al paso de una situación como esta, ¿no? Centrándonos ya un poco más en las crisis económicas y el medio ambiente, pues lo primero que cuando se produce una crisis económica es que se produce una fuerte reducción, dependiendo de la intensidad de la crisis, una fuerte reducción de la actividad económica, ¿no? Eso a corto plazo suele tener un impacto positivo sobre el medio ambiente porque se reduce el consumo de materias primas, se reduce la emisión de gases, se reducen las basuras, etcétera, etcétera, los residuos, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Esa reducción de la actividad económica, que produce una mejora ambiental a corto plazo, también produce una reducción del, podríamos decir, del bienestar social, ¿no? Una reducción de la renta, una reducción del empleo que afecta a la población de un determinado país y a la población, pues, del mundo, ¿no? Entonces, esto tarde o temprano acaba generando, más bien pronto, ¿no? Puesto que pronto, sobre todo si estamos en países democráticos donde hay elecciones y hay un ciclo político, ¿no? Esta situación lo que hace es cambiar las prioridades de política económica. Este cambio en las prioridades de política económica normalmente se instrumenta a través de una serie de medidas de política económica para luchar contra esa crisis. Esas medidas de política económica, en muchas ocasiones, lo que hacen es paralizar los proyectos, digamos, que tienen más contenido ambiental o menos relacionados con el bienestar de las personas y más relacionados con el bienestar del ecosistema, ¿no? No es que se paralicen solo los proyectos ambientales, sino que hay proyectos que también son novedosos y que han incorporado, al ser novedosos y ser modernos, la componente medioambiental, que resultan ahora no prioritarios y se paralizan para poder usar esos recursos a la parte que está más relacionada con las crisis económicas, que suelen ser los programas de ayudas, ¿no? Tanto la paralización de proyectos ambientales como la paralización de o la implementación de una serie de programas de ayuda puede tener impactos negativos sobre el medio ambiente. Con estos programas de ayudas, en teoría, lo que se pretende es eliminar o reducir la crisis económica. Si no se eliminase, digamos que daríamos otra vuelta a este ciclo y se profundizaría en ese cambio de prioridades y se implementarían nuevas medidas de política más extremas, donde, por ejemplo, los proyectos considerados no prioritarios para el bienestar de la población, pues se paralizarían muchos más de ellos, ¿no? Y se profundizaría en las ayudas. ¿Cuál es el punto clave de este ciclo, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es el punto clave de este ciclo? Pues el punto clave de este ciclo, por ejemplo, como bien conocía Emmanuel Ram, o Ram Emanuel, jefe de gabinete de la Casa Blanca de Barack Obama, es hacer cosas, tomar medidas que igual no podrías haber tomado sin la crisis o que igual no te habías atrevido a tomar sin la crisis, pero ahora se te presenta una oportunidad. Es decir, nunca dejes que una crisis grave se desperdicie. Es decir, estás en una situación especial y puedes salirte del escenario business as usual para hacer otra serie de cosas. ¿Cuál es la clave dentro de este ciclo que relaciona la economía o la crisis económica y el medio ambiente? Pues la clave son las medidas de política económica, ¿no? ¿Qué medidas de política económica se tienen que tomar? Como he mencionado antes, si estamos acostumbrados a planificar siempre en escenario business as usual, eso tiene el inconveniente
de que no estás preparado para otro tipo de situaciones, no tienes planes de contingencia que puedas poner en marcha a corto plazo para responder a otro tipo de situaciones, pero también tiene una ventaja, es si no hay nada planificado, puedes tomar medidas extraordinarias que no se hubiesen tomado antes. Puedes hacer alguna cosa que no estaba en la pizarra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y puedes ser innovador y puedes llevar a cabo algunas cosas que no se habían llevado a cabo antes, ¿no? Y también, dependiendo de cómo sean esas medidas de política económica, el impacto sobre el medio ambiente puede ser negativo o puede ser positivo. ¿Cuándo será ese impacto negativo o más negativo será? Pues si las medidas que se toman responden al escenario business as usual, pretende volver exactamente a ese escenario anterior y no se condicionan las medidas a ningún tipo de situación, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si lo que apostamos por los sectores intensivos en mano de obra, puesto que son posiblemente los que tengan más paro, sin ningún tipo de condición. Si apostamos por sectores tradicionales y si apostamos por ayudar de forma incondicional a cualquier tipo de industria energética o industrial que se abastezca de cualquier tipo de fuente de energía, pues entonces realmente los impactos serán negativos porque hemos detraído recursos de la política ambiental. Y además generaremos barreras de entrada, porque aquellas empresas que son innovadoras, que no suelen ser intensivas en mano de obra, que son modernas y no son innovadoras, y no son tradicionales, y que además, al ser modernas y ser tecnológicas, no usan fuentes de energía tradicionales, pues se encontrarán en una situación de desventaja competitiva, puesto que las ayudas habrán ido a los sectores tradicionales intensivos en mano de obra y ellos estarán en una situación mejor, estos sectores tradicionales, para superar la crisis. Sin embargo, si lo que hacemos nosotros son medidas condicionadas, compromisos ambientales y sociales, tenemos en cuenta los sectores emergentes, tenemos en cuenta las energías renovables, tecnologías limpias, el reciclaje, la eliminación de la obsolescencia programada. Es decir, si ponemos condiciones a las ayudas, pues entonces es posible que esos impactos negativos sobre el medio ambiente pueden incluso convertirse en impactos positivos sobre el medio ambiente. ¿Esto implica que nos olvidemos totalmente de los sectores intensivos en mano de obra, sectores tradicionales, etcétera, etcétera? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que hay que poner una serie de condiciones, ¿no? Y esto, por ejemplo, en España, en la crisis anterior, pues no se hizo, ¿no? Pues, por ejemplo, era escandaloso ver cómo banqueros de entidades rescatadas se marchaban de sus trabajos con unos finiquitos millonarios o con unos contratos blindados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, eso no es de recibo que pase, ¿no? Tenía que haber habido una condición para el rescate que implicase, por ejemplo, mantenimiento del empleo, rebaja de sueldos de directivos, eliminación de contratos blindados sin compensación, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser que una empresa quiebre y que pierdan los empleados, pierdan los accionistas, pierdan todos, pero el director general de la empresa o el presidente de la empresa no tengan ningún impacto negativo sobre sus salarios, sobre su bonus, sobre sus condiciones de jubilación, etcétera, ¿no? Y eso que podría ser un compromiso, un tipo de compromiso ambiental muy razonable, pues, perdón, un compromiso social muy razonable, también se podrían poner compromisos ambientales. Un sector tradicional se puede rescatar, ¿no?, si adopta una serie de elementos desde el punto de vista medioambiental, ya sea tecnológicos o de cambio de tipo, sustitución de energías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos compromisos ambientales o estos compromisos ambientales, sociales y de otro tipo, pues, por ejemplo, de permanencia, ¿no? Pues, si yo rescato ahora una planta industrial, pues tenemos que tener un compromiso de permanencia a largo plazo, ¿no? ¿Y qué es lo que falta siempre en muchos sitios cuando se hacen políticas no solo ambientales, sino políticas económicas?
se aprueba una política y luego hay que hacer un seguimiento, una fiscalización y una sanción al que incumpla, ¿no? Es decir, si yo doy una serie de ayudas para rescatar a una serie de sectores, a una serie de industrias, con unos compromisos ambientales y sociales, y esos compromisos ambientales y sociales no se cumplen, lo que hay que hacer es multar y pedir una devolución de esas ayudas y que esa empresa vea cómo el no cumplir con los compromisos, esa empresa y todo el sector vean que hay que cumplir las cosas que se acuerdan, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de renta per cápita e impacto ambiental, donde se puede ver muy claro que no los caminos después de la crisis en cuanto a renta e impactos ambientales no está fijado unívocamente, no tiene por qué ser de una forma o de otra. Por ejemplo, antes de la crisis podríamos estar en una situación como 1, donde hay una determinada renta per cápita y un determinado impacto ambiental. En el momento que viene la crisis, se produce una disminución de la renta, nos vamos hacia el eje, hacia el 0,0, hacia el origen de coordenadas, y también una disminución de impacto ambiental. Como soy de una facultad de económicas y además de política económica, pues en política económica nosotros en la facultad le llamábamos la ciencia de los gráficos, ¿no? Porque nos gustan mucho los gráficos, puesto que creemos que son fáciles de entender para explicar realidades relativamente complejas, ¿no? Entonces, en el momento que estamos en la crisis a corto plazo y tenemos una reducción de renta y una reducción del impacto ambiental hacia el eje de ordenadas, las políticas económicas que tomemos para salir de la crisis o para tratar de luchar contra la crisis son las que va a condicionar si vamos a tener una salida verde, ¿no? O vamos a tener una salida a la crisis business as usual, es decir, como siempre, ¿no? Que nos llevaría a incrementar la renta. Eso sí, en el paso, por ejemplo, de 2 a 3B, sería una salida de la crisis donde logramos incrementar la renta, pero a su vez incrementamos mucho el impacto ambiental. Por el contrario, una salida verde sería el paso de 2A a 3A, donde incluso conseguiríamos aumentar la renta rebajando los impactos ambientales, ¿no? Es decir, las medidas que tomemos cuando estamos resolviendo los problemas de la crisis, podemos tratar de orientar nuestra salida con una serie de condiciones para que estemos después de la crisis en una situación mejor, tanto desde el punto de vista medioambiental como también puede hacerse desde el punto de vista social. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el caso español, donde tenemos las emisiones de gases de efecto, no he puesto que es el caso español, pero lo es. Las emisiones de gases de efecto invernadero y la evolución del PIB constante, ¿no? Cuando comienza la crisis, nosotros vemos que, por ejemplo, hay una correlación prácticamente absoluta entre la evolución del PIB y la evolución de los gases de efecto invernadero. El 100 para las dos variables, el número índice 100 es 1990, que es la fecha de referencia del protocolo de Kioto, ¿no? Y como podemos ver, pues van totalmente en paralelo y en 2006 estaba en 153, un 53% por encima de los niveles de 1990. Eso es en 2005. Un poquito antes de 2005, o sea, un poquito antes de la crisis, ya se produce cierto desacoplamiento, ¿no? Y mientras que el PIB sigue creciendo, las emisiones empiezan a aplanarse, ¿no? Empiezan a estancarse, las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué ocurre? En España estábamos llegando a los límites de una burbuja inmobiliaria tras unos años de construcción récord de vivienda. Entonces es posible que el desacoplamiento no era un desacoplamiento de la economía y el medio ambiente, sino una saturación de ciertos mercados que contaminaban bastante, como las empresas que hacen azulejos, el sector del ladrillo, las empresas de fabricación de materiales de construcción, por ejemplo, y también las de construcción, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llega la crisis? Pues el PIB, desde aquí, desde 2008, el PIB baja de forma muy importante, de 2007, perdón, el PIB baja desde aquí, de 2008 a 2009, baja de forma importante, ¿no? Pero los gases de efecto invernadero bajan todavía más. Este es el efecto a corto plazo que antes hemos estado hablando, que cuando se produce este efecto a corto plazo, esta crisis a corto plazo, hay un efecto positivo sobre el medio ambiente. Se para la actividad económica, se dejan de emitir gases de efecto invernadero. Y de hecho los gases de efecto invernadero están más o menos estancados durante algunos años, ¿no? Por lo menos hasta 2015. ¿Qué ocurre en 2016, 2017? Bueno, pues que empieza a remontar la economía ya con cierto ímpetu
y los gases sí que parece que si vemos los últimos 5 años podría haber una ligera tendencia de crecimiento. Lo que no sabemos todavía, porque no ha pasado suficiente tiempo, es si va a crecer al mismo ritmo que el PIB, por encima del PIB o por debajo del PIB, ¿no? Este sería el efecto a corto plazo de una crisis económica en las variables ambientales. A corto plazo, un beneficio ambiental. Para ver un poco más el largo plazo, pues podríamos ver, por ejemplo, este modelo de la curva de Kuznets ambiental. En la curva de Kuznets ambiental reflejaríamos en abscisas, en el eje de la X, la renta per cápita y en ordenadas o el eje Y, el daño ambiental, el uso per cápita de energía o la desigualdad de la renta, ¿no? En teoría, cuanto más desarrollado es un país, más cerca de la cúspide de la curva de Kuznets ambiental estaríamos, ¿no? Entonces, Alemania, por ejemplo, podemos asumir que ha pasado esa cúspide y entonces a partir de ahí sigue aumentando la renta per cápita de Alemania, pero su impacto ambiental baja. Otros países, sin embargo, como España o como México, pues no habrían llegado a esa cúspide y todavía habría que valorarlo, ¿no? Y en unas variables se puede llegar y en otras no, pero en teoría estamos por detrás de Alemania, por ejemplo, en impacto medioambiental, ¿no? En teoría, esto indica que si logramos que todo el mundo llegue a cierto nivel de desarrollo, los impactos ambientales empezarían a disminuir. Y además hay teorías que dicen que los países que están por detrás pueden aprovechar la tecnología de los países que están por delante en la curva ambiental de Kuznets para saltarse un tramo y mediante un túnel llegar desde una situación desde la situación donde la relación entre impacto ambiental y renta per cápita es positiva a una donde ya la relación entre renta per cápita e impacto ambiental sea negativa, ¿no? Si utilizásemos ese túnel, pues nos ahorraríamos una parte importante de los impactos medioambientales. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando en vez de avanzar en la curva de Kuznets ambiental vamos hacia atrás? Es decir, vamos en una crisis económica, reduciendo los niveles de renta per cápita. Pues realmente no es una situación que se haya dado de forma sistemática y está mucho menos explorada, ¿no? Pero ¿qué ocurre? La curva de Kuznets ambiental, pues en economía está hecha bajo ceteris paribus, pero pueden suceder eventos, cisnes negros, por ejemplo, que pueden cambiar esta curva. Y, por tanto, no podemos asegurar que ante un retroceso de la curva retrocedamos por el mismo camino por el que hemos venido. Una vez más, va a depender de las políticas y de las medidas de política económica que se tomen en uno u otro sentido para ver si volvemos por el mismo sitio, por el mismo camino, o nos vamos a una curva de Kuznets más plana, ¿no?, que implica menores impactos ambientales, o más aguda, que implica mayores impactos ambientales. Y ya para ir terminando, me ha gustado este artículo que he leído recientemente, que es de 2010, es después de la crisis económica, y que habla de la doble exposición, ¿no? Es decir, esta crisis económica que se está produciendo, en este caso ahora, por ejemplo, por la pandemia del COVID, o la crisis económica que se produjo en 2008 como consecuencia de la burbuja subprime y la burbuja inmobiliaria, etcétera, no se produce sola. Es decir, no se produce como consecuencia de una única situación, sino que hay por lo menos dos situaciones o dos eventos globales, ¿no?, que afectan a la situación de todas las personas y todas las unidades de producción, de consumo, etcétera, ¿no? Por un lado tenemos el cambio climático y por otro lado tenemos la globalización. El cambio climático y la globalización se solapan entre las dos, pero afectan, con ese solapamiento, afectan de forma diferente a las diferentes unidades económicas, también en función de su contexto y en función de las respuestas que se den. Estas respuestas pueden ser respuestas de las propias unidades de producción y consumo, pero también pueden ser respuestas de política económica, ¿no?, que afectan a los resultados de esta situación, ¿no?
Entonces, claro, estamos hablando de crisis económica y crisis ambiental o crisis climática y realmente se genera un rango de posibilidades muy elevado que generan que sea difícil tomar decisiones de política económica teniendo en cuenta todos los sectores, todos los segmentos de población, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que tener en cuenta no solo, la verdad es que esto refuerza la idea, ¿no?, de la relación entre economía y cambio climático o economía y medio ambiente, puesto que son dos problemas que están en contacto, colisión, en permanente colisión y que tienen efectos muy importantes sobre los sistemas socioeconómicos, ¿no? En cuanto a los impactos ambientales, hay que recordar siempre que, al menos en cuanto a cambio climático, pero en muchas otras cuestiones ambientales, los impactos los sufren no quien los produce, sino los impactos los sufren en muchas ocasiones los que no lo han producido, y los que son más vulnerables a ellos son precisamente aquellos países que son menos ricos y que por tanto tienen menos posibilidades de adaptación, ¿no? Entonces esto implica que hay que tener en cuenta la componente ética, la componente moral, la solidaridad, etcétera, para resolver estos problemas, puesto que si no, no los estamos resolviendo del todo, ¿no? Y en este sentido, pues habría que preguntarse, ¿somos solidarios suficiente para superar las crisis? Si, dado que vivimos en un planeta finito, si queremos superar las crisis y queremos que el mundo entero las supere, es posible que tengamos que renunciar a ciertos niveles de renta, ¿no? Tanto por las generaciones presentes como por las generaciones pasadas, o las pasadas no, perdón, las futuras, y como también por la salud del planeta, ¿no? Y yo en muchas ocasiones, realmente desde que leí mi tesis, ¿no?, siempre termino muchas exposiciones con este proverbio africano, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. ¿Cuándo empezamos a tener en cuenta las políticas ambientales? Teníamos que haberlo hecho hace 20 años, pero no lo hemos hecho. Por tanto, ¿cuándo tenemos que empezar a hacerlo? Pues posiblemente ahora. Tenemos que empezar a poner condiciones para que el crecimiento económico que venga tras las crisis, ya sea la del COVID o la de 2008 o la crisis climática, tenga en cuenta estas cuestiones. Muchas gracias.